mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 20 de diciembre del año 2023. Inexorablemente nos vamos acercando a la Nochebuena y a la noche de la última noche del año viejo, y esto nos presenta una situación interesante. ¿Cómo va a estar el 2024? A las personas a las que les pregunto de manera directa, ¿cómo ves el 2024? Y la mayoría coincide en que va a ser un año difícil, cualquier cosa que este adjetivo significare. No he encontrado todavía a alguien que me diga va a estar muy bien, nos va a ir muy bien, la economía va a crecer adecuadamente o acorde con las necesidades que la composición demográfica del país exige, y así por el estilo. ¿Usted qué piensa? ¿El 2024 considera que va a ser un buen año? ¿Que va a estar bien? O como suele decir el clásico, requete bien. Yo veo las cosas un poco diferentes, porque me interesa sobremanera el proceso electoral o los procesos electorales que se llevarán a cabo. Y hago esta aclaración porque, además de la elección para presidente de la República, habrá 300 elecciones locales en distritos federales para elegir 300 diputados federales por mayoría relativa. Los otros 200 se distribuyen de acuerdo con reglas establecidas en nuestra Constitución y dividido el país en 5 circunscripciones de 40 integrantes cada una. Y de ahí se obtienen los restantes 200 para sumar 500. Y en el caso del Senado hay una fórmula o una metodología diferente, pero también acorde con estas prácticas que tanto nos gustan. La simulación, la hipocresía política, y serán 32 fórmulas donde es importante el número 1 y el número 2. ¿Por qué? Porque si X partido queda en segundo lugar, los 2 candidatos de la fórmula ganadora van al Senado, pero también va el número 1 de la fórmula perdedora. De la primera minoría se le cataloga. Entonces serían 3, y hay una lista nacional con 32 nombres, y cada partido, dependiendo del porcentaje de votos recibido, es el número de senadores de esos 32 que obtendría. De tal manera que con esos 32 que se distribuyan de esa manera, tendríamos los 128 senadores. Como ve usted, tendremos entonces, repito, 300 elecciones locales más 32 elecciones locales distribuidas, una en cada entidad federativa, serían 31, más una más en la Ciudad de México. Y la única y verdadera elección nacional es la presidencia de la República. Esta elección ha ejercido o ejerció durante decenios una atracción malsana y perversa entre no pocos ciudadanos. ¿Por qué razón? Antes del año 2000 era común y casi obligado pensar que aquel candidato que ganare la elección a la presidencia automáticamente se convertía en un monarca sexenal. Controlaba el poder judicial, controlaba el poder legislativo y, por supuesto, el ejecutivo. Y esto cambió a partir del año 2000. Pero hoy, no pocos integrantes de la clase política, algunos candidatos o precandidatos, piensan
igual que como pensábamos en aquellos años del viejo dorado autoritarismo y de la época, como dijo el candidato derrotado Carlos Salinas, perdón, el ganador Carlos Salinas el 88, la época del partido casi único. ¿Por qué es importante señalar este aspecto hoy? Porque se comete un grave error en pensar, y ojo, no dije creer, sino por pensar, que si la ingeniera llegare a ganar la elección, automáticamente la oposición no tendría problema alguno, porque la presidencia, obviamente, estaría en manos de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Y también los de enfrente, no pocos, estarían convencidos que de ganar la anticientífica, automáticamente dominarían todos los aspectos de la vida nacional. Pero nada más alejado de la verdad. Hay una cierta cantidad de escenarios que en alguna otra ocasión analizaremos. Sin embargo, vale la pena no olvidar que aquel que gane la elección presidencial no controlaría automáticamente los otros dos poderes. Tendrían que darse, de entrada, que la coalición o la alianza que lo estaría apoyando al ganador, ojo, debería obtener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, además de en 17 legislaturas, tener la mayoría absoluta. Como ve usted, no es fácil obtener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que establece la Constitución actualmente. Sin embargo, muchas personas casi de manera automática afirman, es que si esto la mayoría calificada, no señores. Es más, diría yo que en Cámara de Diputados, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, es casi imposible obtener la mayoría calificada. Y esto es importante señalarlo, porque la idea del legislador fue que la fuerza número 1, por el número de diputados, negocie, haga política con las fuerzas minoritarias. Como ve, pues, el año 24 será un año, por decirlo menos, movidito. Se están viendo cosas interesantes en ambos campos de los adversarios que buscan la presidencia y buscan también mayoría absoluta y en un caso remoto la calificada en el Congreso de la Unión. Pero también buscan obtener el mayor número de gubernaturas entre las 9 que estarán en juego. No se diga ya presidencias municipales importantes y también los congresos locales, que si no estoy equivocado, serán 31. En esas condiciones, pues, repito lo que le acabo de decir hace unos momentos. El año 24, electoralmente hablando, será un año complejo y sobre todo movido. Y dejo aquí a usted una pregunta para que busquemos darle respuesta a la pregunta. O si no una respuesta, al menos algunos comentarios al respecto. ¿Qué piensa usted de la posible e indeseable participación en múltiples formas del crimen organizado en la elección o designación de candidatos, en la votación el día mismo de la elección, participando incluso en el secuestro de algunos candidatos o de algunos dirigentes de los partidos involucrados, y en otros casos
amenazar o asesinar a candidatos que no estuvieran en ese momento dispuestos a plegarse a lo que les plantearían los delincuentes. Ese es un aspecto que vale la pena comentar y sobre todo, hacer alguna elucubración, vamos a decir, de cuál podría ser la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a la conducta y acciones en términos generales del crimen organizado a partir del comienzo o del principio de las campañas allá por marzo del año próximo. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí en este espacio modesto de comunicación y como dije nos vemos mañana jueves. Gracias.